Salud llegó el doctor. Trae muchos recuerdos esa canción, ¿no? Linda, linda ese jingle, muy bonito. Gracias a ustedes. Tenía como 6 años Bexy Estefanía cuando hizo ese jingle, cuando hicimos ese jingle, ¿no? Gracias a cada uno de ustedes por compartir siempre con la señal de los 95.7 FM. Como siempre, contentos, alegres, para compartir el programa orientativo Salud llegó el doctor. En esta mañana, la semana pasada, nos anunciaba el doctor John Ponce Alencastro, médico clínico, terapeuta, especialista en atención primaria. El doctor ya está con nosotros en Ecuador, ya se nos va a quedar acá en Ecuador, después de tanto tiempo, pero valió la pena sus especializaciones. Y bueno, vamos a hacer una introducción, sobre todo sí me gustaría que el doctor comunique al público cuáles son sus expectativas acá en Manabí. Un excelente profesional, un excelente médico, ya lo tenemos acá en Puerto Viejo. Un tema que se va a tratar el día de hoy, muy interesante, considero que es muy interesante, y para que ustedes pregunten, para que ustedes hagan sus observaciones, distinguidos amigos, distinguidas amigas. Se trata sobre el manejo de las emociones de la familia, y este tema muy interesante, incluye a nosotras también, porque a veces nos emocionamos, a veces nos estresamos y necesitamos estar tranquilos. Muchas veces las emociones traen mucho que ver con las enfermedades, que ya lo va a explicar mi querido doctor. El doctor pues tiene algunas especialidades, tiene posgrado en diabetología, en geriatría, tiene posgrado en salud mental, tiene en psicoanalista y terapeuta transpersonal. Interesantísimo la novedad que el doctor nos ha traído acá como manabita, como ecuatoriano. Mi querido doctor, para mí es un verdadero gusto volverlo a tener en los estudios de Radio Parra. Muy buenos días. Primeramente, Bexy, un gusto estar aquí en este programa que puede llegar a cada hogar en Manabí, ¿por qué no decir del mundo? Y yo cuando me encontraba lejos de acá, yo sintonizaba esta radio por la página web, y bueno, podía escucharlo a usted, así como a todos los demás que dan sus programas, ¿no? Entonces podemos decir que es algo mundial, esta radio es mundial, y bueno, y representa el sentir de nuestro pueblo manabita a nivel del mundo, ¿no? Bueno, regreso el tiempo acá, a esta casa, que siempre me ha abierto las puertas a través suyo. Y bueno, el tema que hoy día se ha decidido comentarlo, por decirlo así, contraponerlo, es el tema del manejo de las emociones. ¿Y por qué elegir este tema del manejo de las emociones y la familia? Cuando hablamos nosotros de las emociones, estamos hablando que son reacciones, son reacciones psicofísicas y psicofisiológicas. Entonces, este término de lo psico y lo fisiológico involucra tanto a lo que es el funcionamiento de la mente, así como también el funcionamiento orgánico. Yéndonos un poco de lo que hasta hace muchos siglos atrás se hablaba de la división de la mente y el cuerpo como un criterio de Descartes, ahora hablamos de la integración de la mente, el cuerpo, y por qué no también hablar sobre el espíritu. Entonces todo esto se mueve en función de que los seres humanos, aparte de ser seres biológicos, somos seres sociales y somos seres emocionales. Y en este campo de las emociones, justamente en nuestro país, por qué no mencionar en nuestra provincia, cada vez se ven más casos, o por decirlo así, se reportan más casos de ansiedad, de depresión, incluso se ven ideaciones suicidas en muchas personas, sin llegar a cumplir el propósito, pero está en la mente esa idea a veces de autoeliminarse. Entonces, más allá de hacer, digamos, un llamado de atención directamente hacia el grupo familiar, cuando una persona decide atentar contra su propia vida, es porque existe algo que dentro de este núcleo familiar o sistema familiar no está funcionando bien.
podemos hablar que hay una patología dentro de la familia que está circulando y que se manifiesta por lo general por los polos más vulnerables, en este caso son los hijos, o también pueden ser también a través de otros grupos que también forman parte de esta vulnerabilidad, como son las personas mayores también. Entonces, este tema, más allá de hablar desde el punto de vista psicológico, tenemos que darle un enfoque médico y un enfoque psicoterapéutico, que es el área en la que yo me desempeño, la parte médica clínica y la parte psicoterapéutica. Quiero indicarles a ustedes que las líneas están disponibles para ustedes. 634-515 y 634-875. Ustedes pueden marcar, hay que sacar a flote nuestras inquietudes para que, bueno, salir de la duda cuando tenemos ciertas reacciones, cuando vemos ciertas reacciones, incluso en la familia, dentro de la familia, a veces no sabemos. Y ya tenemos aquí unas preguntitas que nos están formulando y con muchísimo gusto el doctor les va a contestar. Es importantísimo también mirar nuestra salud mental, ¿no? A veces nos preocupamos solamente de la salud de nuestro cuerpo, de cualquier órgano, pero esa parte es la base fundamental, ¿sí? Entonces es importantísimo que ustedes pregunten al doctor John Ponce, hagan sus interrogantes, salgan de la duda para despejar muchas inquietudes que a veces tenemos en nuestra mente. 0980 38 22 11, recuerden que es la línea directa para que ustedes puedan formular sus interrogantes. Estaba observando ya los mensajes a través del WhatsApp, doctor. La inquietud es que qué diferencia tiene entre unas emociones con la bipolaridad de la persona. La persona, ¿cómo saberla si lo es o no lo es, si tiene tratamiento, si es una enfermedad, doctor? Sí, cuando nosotros nos referimos a las emociones, bueno, hay que diferenciar que una emoción es algo que todo ser humano posee, incluso en los animales también se han hecho ciertos estudios, pero no se ha logrado determinar en sí si es una emoción netamente descriptiva o es una emoción que se encuentra asociada. Es importante diferenciar una emoción de un estado patológico. En este caso podemos ya decir de que son estados psicopatológicos. Entonces, cuando hablamos de una bipolaridad, se encuentra dentro de un grupo de enfermedades que tienen que ver con trastornos que se dan mucho en los estados del ánimo y que puede causar, por un lado, picos de mucha, digamos, alegría, por decirlo así, que tiene que ver con la manía y con la hipomanía, que es lo más elevado, hasta un cuadro de depresión, que justamente el nombre es bipolar por eso, porque sube y baja esto. Y esto realmente conlleva una pérdida de mucha energía psíquica, o sea, de mucha energía mental, y forma realmente un martirio para la persona que lo está padeciendo. Sobre todo porque no encuentra muchas veces el profesional adecuado para poder hacer un correcto diagnóstico y de acuerdo a eso un abordaje. El trabajo realmente es multi e interdisciplinario. ¿Cómo lo detectamos? ¿Le agrede a sí misma la persona o agrede a otra persona? Bueno, ¿Cómo se detecta? Comenzar a decir si existen ¿Alguna sintomatología del signo puede ser incluso a veces sobrevalorado o puede ser subvalorado. Al decirle esto es porque hay muchos trastornos que tienen similitudes entre sí. Hay que diferenciar el rasgo de la patología. Hay personas que tienen rasgos obsesivos, rasgos a veces un poco, se puede decir, de tipo depresivos, pero no en sí tiene una patología. Todos tenemos rasgos de diferentes, digamos, alteraciones que tienen que ver con la estructura de nuestra personalidad. Entonces, tratar de identificar, o sea, clínicamente a alguien, eso conlleva una evaluación, una entrevista inicial con el psicólogo y de acuerdo a lo que el psicólogo detecte a través de test, se aplican test diagnósticos,
se va a recurrir al tratamiento psiquiátrico, que existe muchas veces. La gente tiene miedo de ir al psiquiatra o algo, pero el psiquiatra es el médico especializado en el manejo de nuestra mente. Entonces, lo que yo recomendaría acá a la persona que nos pregunta es que primeramente, si siente algo que no le va bien con su vida cotidiana, esta frustración que se siente, entonces debería acudir primeramente al psicólogo. El psicólogo es quien va a hacer pruebas especiales para detectar si existe o no alguna alteración, y de acuerdo a eso ver si lo ve el psiquiatra, y por supuesto nosotros los terapeutas que hacemos el trabajo en sesiones para trabajar esto que frustra a la persona, ¿no? Un saludo muy especial para Florita, a toda su distinguida familia, a sus hijos, a sus nietos que están escuchando Radio Farra. Muchísimas gracias a usted, mi distinguida amiga, por compartir con nosotros. Sabe que la apreciamos muchísimo. En las redes sociales ya estamos enlazados a través de la página de las redes sociales, sobre todo el Facebook. Ustedes colocan arriba la palabra buscar, Radio Farra en vivo, y allí nos vamos a mirar. Quiero saludar a don Víctor Alexander Andrade, que nos dice gracias por la información. Carmita Lucrecia Mendoza, buen día, licenciada Bexi, y al doctor, manda. Gracias. Y nuestra amiga Montecristi, full sintonía. Yolandita García, doña Yolandita Mero Flores, buenos días Magister Bexi, estoy escuchando a través del Facebook, que tenga un excelente día, un abrazo a la distancia. Lolaida García, mi amiga Lolaida, ¿cómo me le va? Buenos días, amiga, para usted y el doctor invitado, muy interesante el tema de hoy. Un fuerte abrazo a la distancia, como siempre, escuchando el programa. Muchísimas gracias a las personas que ya se están uniendo a las redes sociales. Un abrazo inmenso para cada uno de ustedes. Gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo controlar las emociones si tengo que acudir a un médico? ¿Qué tipo de emociones existen? Dice el programa. Si hay emociones normales, cuando puedo ver que ya las emociones están, que pueda uno decir, no, ya necesita buscar el médico. Bueno, antes de entrarnos en eso, hay un pensamiento de Virginia Satir, una persona que ha trabajado mucho en el campo de la escritura, la literatura, y por qué no decir también la parte psicológica. Es que los sentimientos de valor solo pueden florecer en un ambiente donde se aprecien las diferencias individuales, se toleran los errores, donde la comunicación sea abierta y las reglas sean flexibles, el tipo de ambiente que se encuentra en una familia cariñosa. Al mencionar esta reflexión que hace Virginia Satir, es que la familia va a ser ese lugar donde toda persona va a poderse desarrollar como un futuro adulto, empezando desde su niñez. Pero antes que el niño venga o la niña venga al mundo, a este mundo real que conocemos, existe un mundo que está en el vientre materno, y se ha llegado a determinar de que existen protoemociones, o sea, las emociones comenzarían desde que el producto se encuentra en el vientre materno, y esas protoemociones son digamos como una especie de sensaciones que van a quedar de alguna manera como grabados en una área de la formación del cerebro, que luego con el desarrollo posterior en la persona adulta nos va a dar origen al sistema límbico, que es donde se encuentra el área emocional del ser humano. Y eso podría explicar un poco, o sea, son teorías, no es que es algo que sea efectivamente así, pero son teorías que se aproximan. Y esto podría explicar un poco a aquellas personas que tienen un cuadro de ansiedad de largo tiempo y que no encuentran una explicación de por qué tienen esa ansiedad o ese miedo. Entonces tiene que ver mucho con la memoria, esta memoria emocional que la persona tiene desde el vientre materno, sobre todo cuando ha habido situaciones de violencia familiar, situaciones conflictivas, violencia en los países. Entonces estamos hablando de que este tipo de sensaciones que se convierten en impresiones van a quedar grabadas en esta memoria desde la infancia.
y que puede desarrollarse después en diversos trastornos. Si bien hablamos de las emociones, es bueno clasificarlas como emociones básicas, hay emociones secundarias y hay emociones que son instrumentales. ¿Cuáles son las emociones básicas? Hay una película, y a veces es bueno, ¿no?, hacer comentarios sobre ciertas producciones que son interesantes, que se llama Intensamente. Es una película que si bien es hecha para niños, también es para público adulto, y enseña mucho cómo los adolescentes pasan una etapa en la cual las emociones tienden a confrontarse, y en la película se puede ver la utilidad y el beneficio que tiene la tristeza en una persona, que no solamente la tristeza tiene que ver con lo malo. Entonces, la tristeza es parte de las emociones básicas. Entonces, nosotros tenemos emociones básicas a la alegría, la ira, la tristeza que ya habíamos mencionado. Está también lo que es el asco. Entonces, cada una de estas emociones nos sirven ¿para qué? Para adaptarnos al medio en el cual nosotros estamos desenvolviéndonos, y que ha sido vital para que el ser humano en su etapa de evolución se haya podido ambientar a este mundo tan drástico que ha sido durante muchos años, y que recién hace aproximadamente 100 años llevamos otro tipo ya de vida, que no es igual anterior, como era antes, ¿no? Están también estas emociones secundarias que quieren enmascarar una emoción primaria. Por ejemplo, personas que reaccionan siempre con mucha ira, mucho coraje, por decirlo así. Bueno, son personas que realmente tienen miedo, tienen un miedo que viene a veces desde la infancia, por maltrato, por abuso, por diferentes razones. Entonces, esta persona ha aprendido a defenderse ante un medio contestándolo con agresión. Pero son personas que cuando estamos trabajando en sesión, en terapia, previamente evaluado por psicología y de la mano de la psiquiatría, entonces nos podemos dar cuenta que si llegamos a esa parte del discurso que menciona esta persona, podemos encontrar su historia de vida y encontramos algo en el pasado que está causando esta conducta disruptiva. Entonces esa es una emoción secundaria que reacciona con mucha rabia y mucho coraje para no expresar o manifestar el miedo que tiene. Personas que de repente, de un momento a otro, comenzaron a llorar, y cuando lloran se sienten bien. Entonces ha habido una emoción que está oculta. ¿Y la emoción instrumental cuál es? Es la que sirve para manipular a otros. Por ejemplo, yo me pongo a llorar, a sentirme así muy triste, pero es porque no quiero que tal persona se vaya. Suele ocurrir mucho en niños y suele ocurrir en las personas mayores también, por miedo a la soledad. Y eso es el camino hacia el apego y hacia las dependencias. Y es parte también de los cuadros de las violencias familiares, de aquellas personas que no se van de un lugar donde son maltratadas, porque son personas que realmente tienen una alteración, un cuadro patológico a nivel mental, un cuadro emocional. Entonces, eso sería importante tener en cuenta, ¿no? Muy interesante tomar en cuenta. 8 de la mañana con 37 minutos en Radio Farra, los 95.7 FM. Gracias a ustedes por estar siempre con la señal de Radio Farra. ¿Tienen miedo a estar solo? Es una parte tiene que ver con las emociones. Miedo a quedarse solo. El miedo a quedarse solo podría entrar dentro de esto que habíamos comentado como una emoción instrumental. Por un lado está el miedo, que es una emoción primaria. De ahí habría que, por eso le digo, viene la entrevista, la evaluación, tenemos test en los cuales nosotros podemos más o menos ir determinando por qué se da este apego, por qué se da este miedo, y también cómo está impactando en su calidad de vida, porque hay que ver todo eso, la calidad de vida que tiene una persona. Entonces, el miedo a estar solo tiene que ver muchas veces por el vínculo primario que tuvo esta persona en sus primeros días de vida. Estamos hablando que influye mucho la lactancia materna en un ser humano, más allá de los beneficios médicos, biológicos, inmunológicos que ya nosotros conocemos, está el beneficio psicológico que tiene esta lactancia, este apego al pecho materno, que va a ser el punto de unión entre ese psiquismo que recién nace
con la realidad que va a ser su madre en ese momento. Que el niño no reconoce realmente a la madre, reconoce es al pecho. El pecho es su continente, es su mundo. Esto que le estoy mencionando tiene mucho que ver en el campo psicodinámico, de psicoanálisis, que lo trata de explicar de esa manera el mundo. 634-515, 634-875, para que ustedes nos llamen, pregunten, aprovechen la oportunidad que está el médico especialista en esta mañana, médico familiar, interesantísimos los temas que el doctor abarca, es decir, que aparte de ustedes hizo entender, él engloba todo interesante, ¿no?, a toda la familia. El médico clínico, terapeuta, especialista en atención primaria. Tiene posgrado en diabetología, tiene posgrado en geriatría, tiene posgrado en salud mental, en psicoanalista, tiene posgrado en terapia, es terapeuta transpersonal. El doctor atiende aquí ya en la ciudad de Puerto Viejo, en la avenida Metropolitana Eloy Alfaro, entre avenida Jorge Washington y avenida América, ¿no? Allí tiene el doctor su consultorio, su número telefónico 0993 64 75 92, 0993 64 75 92. Un convencional al 2934 277, 934 277, doctor John Ponce Allen Castro. Aparte de ser médico, tiene su posgrado, tiene su maestría, un excelente docente desde hace mucho tiempo, una excelente persona, excelente compañero. También fuimos compañeros de maestría hace ya como 11, 12 años, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo, mi querido doctor? ¿Cómo pasa el tiempo? Y lo vemos pues regresar todo profesional ya con sus especialidades, subespecialidades también, como todos los médicos que sacan su título y se van a otros países a sacar sus especialidades y unos pues otras subespecialidades más. Y eso es interesante para nuestro país realmente, tener pues estos distinguidos profesionales muy valiosos acá en el Ecuador. Quiero saludar a Mayra Carranza, saludos, abrazos a la distancia. Olga López, hermoso programa, uno aprende mucho de ustedes. Gracias por compartir sus conocimientos. Dios los bendiga y tengan un lindo día, nos dice la señora Olga López. Muchísimas gracias a ustedes que son las personas, la columna vertebral de las programaciones radiales, que son las personas que nos animan a seguir adelante, que son ustedes los que están allí pues atentos a las participaciones de cada uno de estos distinguidos galenos, y que, como siempre repito, cada semana uno aprende, cada semana uno se nutre de los conocimientos de aquella persona. Cuando ya vemos, doctor, a una persona que se exalta de la nada, que se desespera, ¿será que necesita ya ayuda y no queremos aceptarla, doctor? Bueno, es importante tener presente que no se debe, digamos, patologizar las actitudes que tiene cada persona, porque hay que ver el contexto cultural, el entorno en donde la persona se desenvuelve, se desarrolla. Pero ¿qué es lo que hace que la persona sea, digamos, sea necesario la atención, o sea, digamos, imprescindible poder detectar algo que no anda bien? Es cuando la misma persona tiene un conflicto consigo mismo, o conflictos con los demás. Y por lo general a consulta no viene una persona que dice tengo un conflicto, muy pocas veces se da el caso. Viene cuando la familia, por eso se menciona mucho acá la familia, comienza a darse cuenta que existe este conflicto con los demás y que termina haciéndole daño al mismo. Entonces, una señal de alerta sería el conflicto. Cuando sintamos conflicto con nosotros mismos, es la hora de tomar responsabilidad de ello, de buscar a las personas
que se han profesionalizado en este campo. Empecemos siempre con el psicólogo. El psicólogo hay que visitarlo frecuentemente como ir al médico. Hay que ir cada 6 meses, cada año. Entonces esa cultura de ir al psicólogo debería fomentarse mucho más, porque la salud mental es tan importante como lo es la salud biológica. Incluso el concepto de salud por la Organización Mundial de la Salud, el cual no comparto mucho en algunos aspectos, incluye dentro de la salud a la salud también mental, como un completo estado de bienestar, no solo físico, y no solo la ausencia de enfermedad. A eso se refiere la parte mental también. Quiero agradecer a la señora María de la Cruz que nos está mirando a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Buenos días, licenciada. Tengo una tía que ya habla solita, cosa del pasado. ¿A qué se debe esto? Tiene 57 años. ¿Será que a futuro sufrirá de la mente? ¿O qué será una enfermedad que tiene? Ayúdeme con esto, doctor. Gracias, licenciada. Bien. Bueno, es un tema que se nos añade acá, ¿no? Y que también sería bueno tomarlo en consideración más adelante, lo que tiene que ver con los trastornos cognitivos. Para que se hable de un trastorno cognitivo, existen, digamos, criterios que tienen que ver incluso hasta con la edad también de esta persona. Cuando comienza a haber una queja cognitiva, estamos hablando de que la persona se da cuenta de que hay situaciones que se le olvidan. Una de las primeras manifestaciones de la queja cognitiva o la querella cognitiva es que se olvida dónde dejó las llaves, dónde dejó el dinero, el cambio, por ejemplo. Cosas como esa. Y eso nos pasa mucho, pero hay que ver entre un olvido que se puede decir que es fisiológico a un olvido patológico ya. Entonces, ¿cuándo es patológico esto? Cuando comienza a causar conflictos. Nuevamente vamos a la palabra conflicto. Claro. Cuando trae conflictos y, por ejemplo, usted dejó encendida su cocina. La dejamos o la plancha. Y la plancha y se le quemó todo lo que estaba, ¿no? Entonces, una de las causas de que se den ahora los olvidos son mucho las redes sociales. Se han visto situaciones que a veces la gente se conectó a la red social y se olvidó de otra cosa. Pero bueno, existen también trastornos, digamos, orgánicos que se vinculan mucho con estas alteraciones con la memoria. Entre esos vamos a tener nosotros lo que es el déficit de algunas vitaminas. Por ejemplo, el déficit de la vitamina B12, el déficit del ácido fólico y el déficit de la vitamina D3, que la encontramos en el sol a diario, puede relacionarse con alteraciones cognitivas. Se ve sobre todo en personas mayores y también se ve en personas que viven en lugares, en situaciones precarias, ¿no? Personas malnutridas también. En toda persona mayor, antes que pensar en una patología como el Alzheimer, que es lo que más anda por ahí rondando, claro, se debería siempre descartar si no existe una hipovitaminosis, de lo que le estaba mencionando. Lo segundo a considerar también, hay que ver su historia de vida de esa paciente. Hay que descartar también enfermedades crónicas degenerativas como la hipertensión arterial mal controlada conlleva que exista un cuadro de demencia vascular. ¿Sí? La hipertensión cuando no es controlada adecuadamente, entonces se vincula mucho con esto. También en los cuadros de patologías metabólicas como hipotiroidismo, también puede haber afectación con la memoria, y la diabetes mellitus también tiene una afectación en la memoria a largo plazo, sobre todo en pacientes que no tienen un control metabólico adecuado. Se puede vincular también estas alteraciones cognitivas. Entonces, si esta persona tiene 50 y tantos años de edad, realmente es una persona joven. Si está con este cuadro, habría que primeramente acudir siempre al médico, de ahí al neurólogo, para hacer exámenes más completos, tomografías, resonancias, y también ayudarse con la parte psicométrica, un psicólogo, para que haga las pruebas debidas y de acuerdo a eso determinar si la causa es orgánica de esa alteración cognitiva o es una causa psicológica, o en otro caso podría ser una causa psiquiátrica también, que tendría que ver ya relacionado con enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, pero no hay que pensar de entrada en eso, hay que descartar todo lo otro que estábamos primero hablando, ¿no?
634-515, 634-875, línea directa, para que usted se pueda comunicar con nosotros. También nos preguntan si en los niños hay esas ciertas emociones y si puede traer consecuencias posteriores. Bueno, cuando se habla de las emociones en la infancia, existen modelos educativos. Desconozco realmente acá en el país si existe un modelo como tal, pero se habla del modelo de la salud emocional. En Argentina, donde yo viví un buen tiempo, usted lo sabe bien, ¿no? Viví algún tiempo allá, también en Uruguay también, que tuve también un tiempo viviendo por allá, hay programas de salud emocional que trata de al niño hacer que él reconozca sus emociones. Y esa es la clave para el manejo de las emociones, reconocer primero las emociones. El conocerse uno mismo y sobre todo comprenderse uno mismo ayuda a identificar esta emoción. Existen estrategias que en los niños va muy bien por su plasticidad mental, que lo saben muy bien con la pedagogía, la música. Existe algo que se llama la meditación. La meditación consciente, llamada en la actualidad mindfulness, que es la meditación científica probada, ayuda al niño en este caso a reconocer sus emociones, a identificarlas, a darles un nombre, y de esa manera él las puede controlar y abordar. Es la clave incluso hasta para, digamos, quizás erradicar el acoso escolar, la violencia escolar, el bullying inclusive, estamos hablando. Sería fantástico que desde pequeño el niño o la niña aprenda a manejar sus emociones y va creciendo de adolescente, de adulto, le va a ayudar muchísimo. Y lo podemos hacer desde nuestros propios hogares, con los niños, no solo con los hijos, también con los sobrinos, con los nietos, ¿no? ¿Cómo? Cuando un niño está con una rabieta, está muy inquieto, bueno, una de las formas para abordarlo es con el niño preguntarle realmente qué es lo que le pasa, qué ocurre, para, o sea, diferenciar esta emoción que puede ser instrumental o una emoción secundaria, si realmente es una emoción primaria. Entonces, preguntar al niño, hacer que el niño llegue a lo que se llama en el campo psicológico el insight, o sea, él, como quien dice, sentirse el mismo, identificar de que sí, me siento triste. Bueno, ¿por qué te sientes triste? Entonces, viene esta charla, viene este conversatorio, que a veces no lo puede hacer el padre y por eso se necesita la ayuda psicológica. Pero la violencia no soluciona nada. Agredir a un niño ante una situación que él manifiesta explosivamente va a incrementar más esta violencia y va a ocasionar que emociones secundarias o emociones instrumentales que luego pueden chocar con la estructura de personalidad de ese niño y se puede desarrollar en un futuro una persona con un cuadro psicótico, un cuadro neurótico, hablamos de ansiedad, o puede también dar paso a tener estructuras de perversidad o estructuras sociopatológicas. Entonces, por eso es que hablamos mucho esto de lo de la violencia, que la violencia no soluciona nada. Muchas veces necesitamos dejar a la persona tranquila, ¿sí? Que repose, que se tranquilice. Inclusive esta vieja estrategia del respirar, se respira 10 veces, bueno, tiene mucho que ver esto, porque cuando uno respira de una manera consciente, el cerebro como que se reinicia y comienza todo esto a bajar los decibeles. Entonces, siempre el diálogo, es lo primero, el diálogo y dar espacios. Hola, buenos días, señora Bexi. Muy interesante el tema. Felicitaciones al doctor. Dice el mensaje. Muchísimas gracias, mi Panchita. Un abrazo. Buen día, estamos en sintonía. Saludos, le manda Paula. Bueno, señora Danixe, un abrazo para usted, para Paula y a todas esas lindas personas que nos escuchan. ¿Cómo me les va? Gracias por estar escuchando el programa. Don José David, buen programa. ¿Pueden dar el número del doctor? Con muchísimo gusto le vamos a dar el número telefónico del doctor. El número telefónico del doctor John Ponce Allen Castro es el 09 93 64 75 92. Repetimos, 099 36
47 59 2. Ese es el número telefónico. Hay un convencional también, 2934 277. 934 277. El segundo también es Sí, el segundo también. Sí. El 09 94 26 59 70. 09 94 26 59 70. Cómo manejar nuestras emociones en la familia cuando todos estamos alterados. Yo creo que no llegamos, lo hemos comprobado, no llegamos a nada. Uno de ellos tiene que tranquilizarse y dialogar para poder, o después tranquilizarse y llegar al diálogo. Y si ya vemos que no funciona, pues buscar ayuda profesional. Todos la necesitamos. Yo la necesito, usted la necesita, todos la necesitamos. Así como necesitamos ir al médico para que me ordene todos los exámenes correspondientes, hacer un ABC de nuestro cuerpo, también necesitamos hacernos un ABC de nuestra mente, ¿no? Para estar más tranquilos, para que todo vaya a la par, ¿no? Con nuestras emociones. Yo creo que nos enfermamos más cuando estamos estresados, cuando vemos que las patologías físicas que existan como que aumentan más, mi querido doctor. No sé si estoy equivocada. No, es una opinión, digamos, muy certera sobre esto, ¿no? Cuando se trata de hablar del campo de lo emocional, que incluso ahora existe ya una salud emocional, ya como tal, porque antes todo estaba vinculado con la salud mental. Dentro de lo que son las emociones está la inteligencia emocional, está un sinnúmero de áreas que tienen que ver con las emociones y su manejo. Justamente yo en Argentina cuando estuve cursando mis estudios, fueron algunos estudios que hice, estuve trabajando con un modelo, que es el modelo de la gestión bioconsciente integrada, en el cual se trata de llegar a un manejo de las emociones desde lo que uno puede percibir, cómo puede eso ser percibido por otros y asimismo también cómo nos va a poder insertar dentro de la colectividad o de la sociedad. Entonces, con ese modelo que estuve trabajando y que acá en Manabí lo continúo yo desarrollando, es un modelo que trata podría decirse, el primer modelo terapéutico manabita para poder afrontar todas estas descargas emocionales en la integración de algunas corrientes, desde lo psicodinámico, desde lo sistémico, estamos hablando de la parte psicológica, ¿no? Desde lo cognitivo y desde lo transpersonal. ¿Qué es lo transpersonal? Lo transpersonal se vincula mucho con la parte espiritual y aquí por eso le estoy mencionando la meditación. Yo estudié por algunos años, meditación, sobre todo esta meditación que tiene que ver con el Zen, toma mucho del budismo, no como religión, sino como una filosofía de vida, un método para poder nosotros controlar nuestras emociones desde la respiración consciente. Con la respiración se ha logrado manejar los cuadros de ansiedad, los cuadros de pánico y también existen otros tipos de estrategias como es el tapping. El tapping tiene que ver con lo que es el contacto. Existe una técnica de tapping que es muy sencilla, que yo a muchos de mis pacientes en consulta, de acuerdo a la evaluación que hemos hecho, comenzamos a trabajarlo. Y hemos logrado reducir mucho la ansiedad y en algunos consultantes las crisis de pánico han disminuido. A tal punto que algunos pacientes que estaban consumiendo 4 hasta 5 psicofármacos han disminuido, pero siempre de la mano del psiquiatra. El psiquiatra ha evaluado y realmente se ha dado cuenta que de 5 ha bajado a 2 psicofármacos. Bueno. Incluso existen también hay evidencias científicas en las cuales se habla que el manejo de estas emociones puede llegar a que una persona no consuma el psicofármaco siempre y cuando no tenga una alteración muy grave en su estructura de la personalidad. Esto es importante aclararlo porque
Si uno dice que una persona no debe tomar un psicofármaco, está cayendo dentro del campo de la especulación y el empirismo y ser un charlatán. Para trabajar con las emociones hay que ser capacitado y prepararse, es un trabajo profesional y sobre todo no hay que divorciarse ni de la medicina ni tampoco de otro